Marcos 12, leyendo versículos 13 a 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Que nos maravillemos también a las palabras de Cristo aquí escritas en su palabra. Vamos a orar para que Dios ayude ahora en la predicación de su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias que tenemos otra vez la gran oportunidad y el gran privilegio de abrir tu palabra. Y no solamente leerla, sino también escucharla predicada. Te pedimos, Señor, que tú des a tu siervo la sabiduría para predicar correctamente, fielmente, conforme a lo que dice el texto. Y también, Señor, que tú nos provees con la aplicación específica y práctica para nuestras vidas, para que podamos ser transformados por tu palabra y no solamente salir de aquí después de haber oído tu palabra. Haznos hacedores de tu palabra, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. En esos días de contingencia, en esos días de quédate en casa, hemos tenido que pensar mucho en el tema del gobierno. Pensamos ahora en nuestros gobernantes constantemente, porque están tomando decisiones en cuanto a esta crisis, en cuanto a la salud del país, etc. Pero no es posible en estos días vivir sin pensar en el gobierno y sin tener algún tipo de reacción a él y sus decisiones. Eso está bien, está muy bien que pensemos en ellos y pongamos atención a lo que están haciendo. Pero lo que me ha preocupado muchísimo en estos días es ver muchas reacciones de la gente que son reacciones viscerales, que significan reacciones que vienen directamente de las emociones sin pasar primero por el cerebro y el corazón. Es decir, son reacciones naturales, es lo que una persona piensa o dice de manera natural cuando ve o escucha algo en cuanto al gobierno. Eso me ha preocupado mucho, porque parece que no hay ningún filtro por el cual están pasando los pensamientos y palabras y acciones de la gente antes de hablar o actuar. Ahora, esto puede ser muy entendible en el mundo, muy entendible con personas que no conocen a Dios, pero es un gran problema cuando sucede entre cristianos. Porque nosotros no podemos reaccionar de manera carnal a lo que está sucediendo en nuestros días. No podemos reaccionar conforme a los sentimientos y pensamientos humanos sin primero tener un filtro por el cual pasa todo. Y nuestro filtro, por supuesto, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí tiene algo que decir en cuanto a lo que estamos pasando. La Biblia sí habla del gobierno y lo que es la responsabilidad del cristiano ante el gobierno terrenal. Nos dice cómo deberíamos reaccionar al gobierno y sus decisiones y su autoridad. Y por eso es claramente la providencia de Dios que hoy nos permite estudiar este pasaje en Marcos 2. Es el siguiente pasaje, estudiamos todo el libro de Marcos. No he escogido este pasaje. Dios quiere que estudiemos este pasaje hoy, cuando Cristo mismo habló en cuanto a este tema de la autoridad terrenal y también la autoridad divina. Vemos nuestro pasaje que después de contar la parábola de la viña y de los labradores que fueron castigados por el Señor de la viña, que vimos en la primera parte de este capítulo,
algo que los líderes religiosos reconocieron que fue predicado en contra de ellos. Después de esto, Cristo enfrentó aún más resistencia de su parte. Empezando aquí en el versículo 13 del capítulo 12 y continuando hasta el versículo 40, vemos 3 diferentes ataques de los líderes religiosos en contra de Cristo y sus respuestas sabias a ellos. En nuestro pasaje de hoy vemos la unión de los fariseos y los herodianos, versículo 13. Esa es una unión muy rara que vimos empezando en el capítulo 3 de ese libro. Y digo que era una unión muy rara porque naturalmente esos dos grupos eran enemigos. Los fariseos eran muy estrictos en seguir la ley de Dios, ¿verdad? Hasta inventar sus propias reglas para abrigar a ella. Mientras los herodianos, y como se puede ver por su nombre, estaban trabajando con los romanos. Eran traidores a su país. Pero aquí esos dos grupos, enemigos, se juntaron en su odio de Cristo. Marcos nos dice en versículo 13 que ellos planearon esta pregunta que iban a presentar a él para sorprenderle en alguna palabra. Y la idea aquí de la palabra sorprender es que estaban cazándole. Así como personas intentan atrapar un tigre feroz. Se cavan un hoyo, ponen algo filoso hacia el fondo y después lo cubren con ramas, con hojas, para que el animal se caiga y sea atravesado por las estacas. Eso es precisamente lo que estaban haciendo aquí con Cristo. Esos líderes religiosos, como vimos en el versículo 12, querían prenderle para matarle. Estaban cazándole, buscando atraparle para poder destruirle completamente. Entonces leemos el versículo 14, pidiendo a ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre, ¿verdad? Que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Querían halagar a Jesús para desequilibrarle y causar una respuesta desastrosa. Pero es interesante que lo que dijeron era la verdad. Cristo sí era, en verdad, un hombre de integridad. Cristo no iba a cambiar sus respuestas solamente para agradar a los hombres. Los fariseos y los herodianos no iban a gustar lo que este Jesús iba a decir en su honestidad y en su integridad. La pregunta que hacen ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pregunta sencilla. ¿Deberíamos pagar los impuestos a los romanos o no? Pero era una trampa. Porque los judíos odiaban este impuesto que los romanos habían impuesto sobre ellos. Les recordó constantemente que estaban bajo el imperio romano, que habían sido conquistados. Pero era la ley. Los romanos de ese tiempo sí tenían el control. Entonces, si Cristo dijera que no tenían que pagar el impuesto, los romanos pudieran haberle arrestado por sedición, por rebeldía. Pero si Cristo dijera que sí deberían pagarlo, así tan directamente, los judíos iban a estar enojados y probablemente dejar de seguirle porque iban a pensar que estaba trabajando con los romanos. Entonces parecía que Cristo estaba atrapado. No había escape, no había buena respuesta a esta pregunta. Y Cristo de hecho reconoció la trampa. Dice el versículo 15, mas él percibió la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? La misma palabra usada de las tentaciones de Satanás en contra de Cristo al principio de este libro. Cristo reconoció muy claramente lo que ellos estaban haciendo. Ellos no habían llegado a él para la ayuda para resolver un problema real, sino nada más querían destruirle con sus propias palabras. Pero la manera en la cual respondió Jesús ha resonado en el mundo desde ese día hasta ahora. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo aquí enseñó que un cristiano debería someterse a la autoridad válida de su gobierno, mientras siempre reconociendo que todo pertenece a Dios. Así podemos resumir lo que Cristo dijo aquí. Un cristiano debería someterse a la autoridad válida de su gobierno, mientras siempre reconociendo que todo pertenece a Dios. Entonces vamos a ver este pasaje en dos maneras. Vamos a ver primero la sumisión del cristiano a la autoridad terrenal
y después vamos a considerar la sumisión del cristiano a la autoridad divina. En primer lugar, la sumisión del cristiano a la autoridad terrenal. Para responder a la pregunta capciosa de sus líderes, Cristo dijo: tráeme la moneda para que la vea. Pues la moneda era un denario, era una moneda de plata que era el salario diario promedio de un trabajador en Israel, lo que una persona hubiera ganado en un día. Después de que ellos la trajeron, Cristo preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Pues la imagen y la moneda era de César, era del emperador actual ese tiempo, bajo cuyo gobierno estaba la nación de Israel. Entonces había su imagen. También había una inscripción, y la inscripción en ese entonces dijo: César Tiberio, hijo del divino Augusto. A otro lado también dijo Pontífice Máximo, o sumo sacerdote. Entonces podemos reconocer el problema, ¿verdad?, que los judíos tenían. Estaban usando monedas ahora en su nación, y peor, usando esas monedas para pagar impuestos, que tenían la imagen de un hombre que pensaba que era un dios y sumo sacerdote. Eso era blasfemia para un judío. De hecho, algunos judíos rehusaron pagar el impuesto. Aunque vemos algo de hipocresía aquí, porque eran las monedas que todos los judíos usaban en toda su vida diaria. Entonces ahora, con esta moneda en mano, y los líderes respondiendo que la moneda tenía la imagen e inscripción de César, Cristo dijo esas palabras tan profundas: dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y realmente tenemos que tener la escena en nuestras mentes, ¿verdad? Cristo alzando una moneda en su mano con la imagen e inscripción de César. Y él dijo básicamente: esto es de César. Todos lo están usando, pero esto pertenece a él. Esa es parte de su gobierno. Entonces, devuélvalo a él. Es suyo, regrésalo a él. Las monedas en ese tiempo mostraron que Roma tenía el control. Cada día los judíos tenían que ver la imagen de César en su dinero. Y Jesús estaba mostrando que los judíos tenían ciertas responsabilidades, que vivían bajo esa autoridad, usaban su dinero, entonces tenían que someterse a su gobierno civil. Por supuesto, a los judíos no les gustó para nada pensar en su situación y recordar que habían sido conquistados, que estaban bajo la autoridad terrenal de los romanos. Pero es lo que estaba sucediendo. Era parte del juicio de Dios sobre ellos. Un juicio que, como vimos en los últimos mensajes, que iba a terminar en su completa destrucción. Entonces Cristo estaba diciendo: el dinero que ustedes están usando tiene la imagen del emperador, mostrando su autoridad. Entonces es correcto darlo a él. De hecho, ustedes lo deben a él. Vemos aquí claramente que Cristo no estaba interesado para nada en iniciar una revolución. No estaba interesado para nada en entrar en un debate en cuanto a la política. Los judíos estaban viviendo bajo el gobierno de los romanos, y así había ciertas responsabilidades que tenían que cumplir. Es decir, por un lado, los judíos, al usar el dinero romano, estaban mostrando su reconocimiento que los romanos sí estaban gobernando sobre ellos, les gustó o no. Y por eso tenían que someterse a sus reglas. Aprendemos entonces que sí hay una sumisión apropiada que una persona debería mostrar a su gobierno. Dios mismo estableció el Estado. Dios mismo estableció la institución del gobierno. Entonces es correcto y necesario someternos a la autoridad mandada por Dios sobre nosotros. Damos a César lo que es de César por medio de someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Cristo aquí mostró de manera muy clara la autoridad válida del gobierno terrenal.
Es una autoridad delegada, por supuesto. Es una autoridad temporal y parcial, claro. Pero nos sometemos en todo lo que no va en contra de la ley de Dios. Y por supuesto entendemos todos nosotros, por experiencia, que el gobierno de un país o de una ciudad no es perfecto. De hecho, muchas veces es muy malo. Pero esto no significa que hay un problema intrínseco con la institución del gobierno. Necesitamos ser gobernados. Dios estableció el gobierno, es algo bueno. Y necesitamos aprender cómo vivir bajo autoridad. Porque un gobierno terrenal sí tiene cierta autoridad. Tiene el derecho de requerir ciertas cosas de sus ciudadanos. Para ver eso en más detalle, vayamos a Romanos 13. Por favor, en sus Biblias, a Romanos 13. Vamos a Romanos 13 y vamos a leer versículos 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aquí Pablo refuerza lo que Cristo estaba enseñando en nuestro pasaje en Marcos 12, y con más detalle. Necesitamos, dice, someternos a la autoridad superior, porque es Dios quien la ha establecido. Si nos oponemos a nuestra autoridad, estamos resistiendo a Dios y seremos condenados. Después explica que Dios ha puesto a los gobernadores sobre nosotros para protegernos, y dice en versículo 5, por eso es necesario estar sujetos. No es opcional. Y en versículos 6 a 7 nos da un ejemplo específico, el ejemplo que menos nos gusta: pagar tributo, pagar impuesto. Así que dice que debemos al gobierno respeto y honra. Ok, en un momento vamos a ver las situaciones en donde un cristiano no puede someterse a la autoridad. Pero hermanos, no podemos brincar hacia las excepciones hasta que hayamos establecido bien la regla. La regla de Dios es que el gobierno terrenal es establecido por Él. Por eso, sométete al gobierno, así como te sometes a Dios. Paga tus impuestos, honra y respeta a tus gobernantes. Y siempre debemos recordar que Pablo escribió este pasaje bajo el gobierno del emperador Nerón, quien era un hombre malvado, quien persiguió y mató a los cristianos. Las personas hoy en día piensan que los políticos en sus países son muy malos y es imposible vivir bajo su autoridad. No tiene idea. Con mucho respeto, no tiene ninguna idea lo que significa vivir bajo un hombre tan malvado como Nerón y ser perseguido de esta manera. No lo hemos experimentado eso aquí todavía. Pero Pablo sí. Y de todos modos escribió este pasaje inspirado por Dios. Aun con todo el pecado del emperador, aun con la política de un gobierno que quería perseguir y matar a los cristianos, Pablo enseña que los cristianos deberían someterse.
No podemos rehusar pagar nuestros impuestos porque no nos gusta el gobierno. No podemos rehusar obedecer al gobierno solamente porque no nos gusta, siempre y cuando no contradice la ley de Dios. Leamos también en 1 de Pedro y el capítulo 2 para confirmar esta misma verdad. Aquí tenemos palabras de Pedro, quien precisamente estaba con Cristo cuando dijo esas palabras en Marcos 12. 1 de Pedro 2, versículos 13 a 17. Entonces Pedro toma lo que Cristo enseñó ese día y nos habla en más detalle. 1 de Pedro 2, 13 a 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, o en nuestro contexto, honren al presidente y honren a la jefa de la ciudad. Esa es la palabra inspirada de Dios para nosotros aquí en México en el año 2020 y en la contingencia de COVID. Honren a su presidente, honren a los gobernantes de sus ciudades. Que significa, entre muchas otras cosas, dejar de quejarte tanto, dejar de compartir artículos y videos de falsas noticias que se esparcen tan fácilmente en las redes sociales hoy en día, y no compartir lo que dice otro cristiano solamente porque estás de acuerdo con lo que dice cuando no puedes probar si es verdadero o falso. No lo hagas. Honren a los gobernantes. Entonces, regresando a nuestro pasaje en Marcos 12, vemos claramente aquí que Cristo no estaba de acuerdo con aquellos que quieren derribar todo gobierno, ni estaba promoviendo un regreso a la teocracia, es decir, Dios reinando directamente, o como algunos quieren hoy en día, un gobierno de puros cristianos. Cristo nunca habló de eso. Cristo aquí validó la existencia, la importancia y la autoridad de los gobiernos terrenales, aun aquellos que son malos y con líderes malvados. Dios ha establecido el gobierno. Viene de Él. Está sometido a Él. Entonces, cuando obedecemos y nos sometemos a los gobiernos que Dios nos ha dado, estamos obedeciendo y sometiéndonos a Dios mismo. Pero, por supuesto, eso no es todo. Cristo no solamente dijo, dad a César lo que es de César, sino también agregó, y a Dios lo que es de Dios. Entonces vemos aquí no solamente la sumisión del cristiano a la autoridad terrenal, sino también la sumisión del cristiano a la autoridad divina. Porque aunque sí nos sometemos a la autoridad delegada por Dios sobre nosotros aquí en la tierra, no hay ninguna autoridad más alta que la de Dios. Y nos sometemos a Él ante todo, antes de a cualquier otra persona o institución. Damos a César lo que es de César. Rendimos al gobierno el respeto y la sumisión que merece, pero también damos a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué es de Dios? Todo. Y todos. El gobierno terrenal tiene autoridad sobre ciertos aspectos de la vida, pero Dios reina sobre todo y sobre todos. Nos sometemos a la autoridad de nuestras vidas, pero la razón es porque todo pertenece a Dios. Damos a Dios lo que es de Dios por medio de vivir por Él en todo y ceder control de cada parte de nuestras vidas a Él. Entonces, Cristo aquí mostró que esa moneda con la imagen e inscripción de César debería ser devuelta a César por medio de los impuestos. Pero Cristo no reconoció la verdad de la inscripción sobre la moneda, la afirmación del emperador que era un Dios. Solamente Dios es Dios. Dios tiene el control. Solamente Dios merece la lealtad completa. Si no podemos ser tan leales a un político, un partido político que vamos en contra de Dios. Lo que tenía la imagen de César, la moneda, estaba bajo la autoridad de César. Lo que tiene la imagen de Dios
está bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué tiene la imagen de Dios? Pues no es una moneda, no es un gobierno particular, sino nosotros, cada ser humano. Dios nos creó desde el principio a su imagen, varón y hembra, hombre y mujer, hechos a la imagen de Dios. Entonces, así como la moneda perteneció a César porque tenía su imagen, nosotros pertenecemos a Dios porque somos hechos a su imagen. ¿Ustedes ven la sabiduría de Cristo aquí? Si la moneda tiene la imagen de César, devuélvala a él. Es parte de su reino, es parte de su autoridad terrenal. Pero Cristo no se quedó solamente con eso, sino enseñó también que lo que tiene la imagen de Dios debe de ser dado a Dios. Todo ser humano es hecho a la imagen de Dios, y por eso todo ser humano está bajo su autoridad y bajo su gobierno. Te pregunto hoy, ¿tú eres de Dios? Tú has sido hecho a su imagen, pero ¿has reconocido su autoridad sobre tu vida? Tú tienes la responsabilidad de someterte a tu gobierno terrenal. Y si no lo haces, vas a sufrir las consecuencias. Pero tienes una responsabilidad mucho más alta. Dar a Dios lo que es de Dios. Y Él te creó. Él te hizo a su imagen. Necesitas darte a ti mismo a Dios. Y cuando reconocemos que todo pertenece a Dios, nosotros pertenecemos a Dios, también todo lo que tenemos pertenece a Dios. Tu dinero, tu trabajo, tu familia. Dios quiere todo en tu vida. Quiere tu alma, quiere tu todo. Lo que tiene la imagen de César pertenece a Él, lo que tiene la imagen de Dios pertenece a Él. Ahora vamos a considerar de manera breve dos cosas que son conclusiones equivocadas de lo que Cristo enseñó aquí. O sea, dos cosas que Cristo no quería decir con esas palabras. En primer lugar, dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, no significa que los reinos de César y de Dios son reinos completamente separados. Como que Dios no tiene ningún control en el gobierno, o que deberíamos separar los dos de tal manera que Dios no tiene parte en la autoridad terrenal. Lo que Cristo dijo no significa que no debería haber nada de Dios en la política, sino que afirmó que la obediencia al gobierno generalmente no está en conflicto con el reino de Dios. Sí, los dos reinos son distintos, pero no completamente separados, porque Dios reina también sobre el gobierno. Ya vimos, es de Él. Y cuando tenemos que decidir entre los dos, como vamos a ver, siempre obedecemos a Dios. Entonces, este pasaje aquí en Marcos 12 nos hace pensar mucho en la relación entre el cristiano y su gobierno. Es un tema muy importante hoy en día. Y sin duda, sin ninguna duda, hay una separación necesaria entre el Estado y la Iglesia. Claro que sí, pero esto no significa que el gobierno está fuera del alcance de Dios, o fuera del poder de Dios, o fuera del reino de Dios. Dios está haciendo ahora lo que quiere en y por medio de nuestros gobiernos. El reino de Dios no está siendo estorbado por lo que hacen los gobernantes en nuestros países, porque Dios también reina sobre ellos. Eso nos da mucha consolación, mucho consuelo. Ha habido dos errores en la historia en cuanto a este tema. Un error es la iglesia intentando controlar el Estado en el nombre de Dios. Eso está mal porque la iglesia no será la iglesia triunfante hacia la gloria. No estamos buscando poder político ahora, no nos importa. El otro error es permitir que la iglesia esté bajo el control del Estado. Eso tampoco puede ser, porque la iglesia es de Dios, no del gobierno. No podemos estar bajo el control de hombres incrédulos en vez de bajo el control de Dios. Entonces, por un lado, no podemos retirarnos completamente de la sociedad. Tenemos algunas responsabilidades en cuanto al gobierno, como votar, por ejemplo. Y debemos ser ejemplos de qué es un buen ciudadano aquí en la tierra. Los cristianos deben ser los mejores ciudadanos en nuestros países. Estamos bajo la ley civil, pero al mismo tiempo reconocemos que Dios reina sobre todo. Y no hay ninguna contradicción.
No hay ninguna contradicción de estar bajo la ley civil y estar bajo el reino de Dios. ¿Podemos nosotros vivir bajo un gobierno malvado y pecaminoso y aún así estar contentos y vivir en paz con todos porque reconocemos que al final de cuentas servimos a Dios? Entonces, los problemas en el gobierno y todas esas cosas no deberían afectarnos tanto cuando tenemos la paz de que estamos en el reino de Dios y nos sometemos a Él. Pero eso nos lleva a la segunda cosa. Dar César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, no significa que nos sometemos al gobierno absolutamente todo. Dios es supremo y lo obedecemos a Él antes de cualquier otra institución o hombre. Y otra vez, por eso nosotros podemos vivir aún bajo un régimen opresivo y malvado y no estar esparciendo quejas en todos lados, sino viviendo contentos y en paz, porque nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, con la confianza de que si en algún momento me mando a desobedecer a Dios, no voy a obedecer a Dios. Contento, con paz. No tenemos que estar tan molestos constantemente por esas cosas. Obedecemos al gobierno. Si nos manda a hacer algo en contra de Dios, obedecemos a Dios. Sencillo, ¿no? Podemos vivir en paz con todos y contentos. Eso vemos claramente ilustrado en Hechos 4, en Hechos 15. Voy a leer muy rápido estos dos pasajes. Hechos 4, 16 a 20. Aquí tenemos las palabras de los líderes judíos que dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los hablan los discípulos aquí, los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. El gobierno dijo a ellos: no prediquen más. Mas Pedro y Juan respondían diciéndoles: juzgad si es justo ante Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aún más claramente en Hechos 5, 28 a 29. Aquí también tenemos 27. Cuando los trajeron, otra vez a los cristianos, los discípulos, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y aquí la clave. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, damos a César lo que es de César, pero siempre damos a Dios lo que es de Dios. Y cuando hay conflicto verdadero, conflicto bíblico, entre el gobierno terrenal y lo que Dios dice, nosotros tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad divina. No nos sometemos a la autoridad terrenal cuando nos pide hacer algo pecaminoso, ya sea el gobierno o el trabajo o en el hogar o en la iglesia. Entonces, dar César lo que es de César no permite que el gobierno terrenal pueda hacer lo que quiera. Nosotros debemos al gobierno respeto, impuestos, etc., pero debemos todo a Dios, porque Él nos hizo a su imagen. Ahora vamos a terminar pensando en algunas aplicaciones finales. En primer lugar, tenemos que vivir como cristianos en todo momento. Vivir como cristianos en cada parte de la vida, incluyendo nuestra relación con la política. Los cristianos tienen que ser ciudadanos celestiales antes de ciudadanos terrenales. Por ejemplo, y continúo con el tema aquí del dinero, impuestos y todo eso. Los cristianos no deberían votar con sus carteras, sino con su corazón. Es decir, no votes simplemente por comodidad económica. No votes por el partido que te va a dar dinero. Tú, como cristiano, tienes que votar conforme a la palabra de Dios. Es decir, tenemos que someternos al gobierno que tenemos. Pero tenemos una responsabilidad en cuanto a la elección del gobierno que tenemos. Tenemos que aprender a votar como cristianos.
y no votar por personas y partidos que van directamente en contra de la palabra de Dios con sus posiciones en cuanto al aborto, homosexualidad, por ejemplo, simplemente porque me gusta cómo tal persona gobernaba en el pasado o porque promete dar dinero a ciertas personas. No podemos ser tan leales a un político o partido político que vamos en contra de Dios. Pero hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que votan por personas y partidos que apoyan el aborto y promueven el matrimonio homosexual. Y si tú votes así, estás en pecado. Es pecado en contra de Dios votar por personas que apoyan y promueven cosas que van en contra de la palabra de Dios. Yo entiendo, a veces es por ignorancia. Entonces, investiga, hermano, antes de votar. Dios te ha llamado en su palabra a ser prudente, astuto como serpiente, no ingenuo para creer cualquier cosa que una persona te dice. Un cristiano simplemente no puede apoyar a una persona, un partido que usa como parte de su plataforma política cosas que Dios dice son blasfemia en contra de él. Gobiernos que apoyan y promueven la ideología de género, que hemos visto en nuestra propia ciudad. Es pecado en contra de Dios votar por personas así y darles su apoyo. Punto. No seas engañado por promesas de arreglar la economía y el país, o promesas de dar cierta cantidad de dinero a ti cada mes. Vota con tu Biblia, no con tu cartera. Yo les digo, si no estás seguro, si tú no sabes cómo discernir, habla con alguien. Habla con tu pastor, habla con un hermano o hermana maduro en la fe que te pueda ayudar. Porque claro que sí tenemos que dar César lo que es de César. Pero hermanos, nunca vamos a apoyar a César a continuar blasfemando el nombre de Dios por medio de promover y permitir ciertos pecados que Dios aborrece. ¿Me entienden? Y no estoy predicando política ahora, eso no predico, estoy predicando la palabra de Dios, pero con aplicación específica que yo sé afecta a muchos aquí. Algunos de ustedes tienen que pedir perdón por la persona por quien votaste en la última elección. Espero que fuera por ignorancia, pero eso no es excusa, porque tenemos todo el recurso necesario para investigar quién es una persona y qué apoya y qué promueve. Y ahora, por la evidencia, lo hemos visto. Y ya no hay ninguna pregunta. Ya sabemos lo que nuestro gobierno promueve y permite. Y no podemos apoyar. Y no lo vamos a hacer. Dar César lo que es de César no significa que tenemos que apoyarle en sus blasfemias. Nunca, hermanos, nunca. ¿Por qué? Tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. En segundo lugar, de aplicación, como cristianos la cosa más importante que podemos hacer es orar por sus gobernantes. Dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2 que debemos hacer orativas, orar, perseverar en oración por los líderes. Es interesante que Pablo nunca se quejó de Nerón en sus cartas. Pablo nunca dijo a los cristianos que deben levantarse en contra del gobierno y intentar derribarlo. Él se sometió, él apeló a César, fue llevado a Roma. Y enseñó a los cristianos también someterse. Y tengo que preguntarte, ¿qué es tu reacción a tu gobierno? Y creo que esas aplicaciones cubren todos aquí, porque por un lado aquellos que tal vez votaron por tal gobierno y tienen que arrepentirse, y por otro lado, pues es tu gobierno ahora. ¿Qué es tu reacción a él? ¿Tu reacción es a este gobierno, de este país, de esta ciudad, como cristiano? Viviendo bajo su autoridad y en paz. ¿Das a César lo que es de César? ¿Le das sus impuestos, respeto, honor? ¿Tus conversaciones con otros, tu muro en Facebook, refleja que esa persona es un cristiano y reaccionando como cristiano ante su gobierno? Pero después, y aún más importantemente, la pregunta es para todos. ¿Damos a Dios lo que es de Dios? Todo pertenece a Él. ¿Tú le das tu dinero? Pues suyo.
Le das tu comodidad, tu familia, es suya. Pero de cualquier otra cosa, le has dado tu vida. Tú has sido hecho a su imagen. Ahora sométete a Él. Sométete a Él primero en la salvación y después en toda tu vida. Y, o sea, hay personas aquí escuchando este mensaje que todavía piensan que nadie controla sus vidas y nadie puede decirles lo que pueden hacer. Tú no quieres entregarte a Dios porque no reconoces su autoridad sobre tu vida. Pero tú eres su creación. Él te hizo a su imagen. Le debes a Él respeto, honra, obediencia y todo. Da a Dios lo que pertenece a Él. Tu vida no es tuya, para que puedas hacer lo que quieras con ella. Y si no estás viviendo conforme a lo que Dios te manda, Dios tiene todo el derecho a tomar lo que Él ha creado y condenarte para siempre. Dios puede hacer lo que quiera con su creación. Ahora es el tiempo para creer en Él y someterte a Él y no seguir resistiendo al Dios Todopoderoso quien te creó a su imagen. Sométete, humíllate en la salvación. Y finalmente, para los cristianos que vivamos a la luz de esta verdad que para nosotros nada nos pertenece, piensen. Tú has dado a Dios tu alma eterna, ¿verdad, cristiano? ¿Verdad? ¿Por qué no quieres darle tu dinero? ¿O tu familia? ¿O tu trabajo? Pues no tiene sentido. Tú le has dado la cosa más importante que tienes. Y las cosas menos importantes todavía estás intentando agarrarse a ellos. No tiene sentido. No lo hagas. Da todo a Dios. Que aprendamos a responder a nuestro gobierno como cristianos. Da a César lo que es de César. Sométete a su autoridad. Respete a aquel que Dios ha puesto sobre ti. Pues siempre da a Dios lo que es de Dios. Un cristiano debería someterse a la autoridad válida de su gobierno, mientras siempre reconociendo que todo pertenece a Dios. Examina tu actitud. Examina tus reacciones a tu gobierno. Ante todo, examina tu actitud y tus reacciones a Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, porque nos has confrontado con tu palabra. Nos has ayudado a ver en cuáles maneras no estamos dando a César lo que es de César. Y más importantemente, cómo no estamos dando a Dios lo que es de Dios. Te pedimos, Señor, que tú salves a cualquier persona aquí que todavía está resistiendo y pensando que puede hacer lo que quiera con su vida, que no está bajo autoridad. Su mera existencia muestra que está bajo autoridad porque ha sido hecho a tu imagen. Señor, salva a tu pueblo, te pedimos. Quita a la gente su orgullo, su incredulidad, para que puedan humillarse y creer solamente en ti. Y para nosotros como cristianos, Señor, te pedimos que nos ayudes a reflexionar, meditar en esto y reconocer nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que convenzas a algunos de su apoyo por un gobierno malvado, que puedan arrepentirse de su votación, arrepentirse de su apoyo porque han estado enfocados en cosas no importantes y han estado apoyando la blasfemia de César. También te pedimos, Señor, que ayudes a aquellos que entienden eso y se oponen a César en todo momento, a también someterse a su autoridad, a someterse a su gobierno, siempre y cuando no nos manda a hacer algo en contra de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos mucha sabiduría. Necesitamos convicción de pecado, pero después necesitamos el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, para vivir como cristianos y dejar de vivir como mundanos, dejar de vivir como todos los demás y ser radicalmente diferentes con nuestras vidas. Ayúdanos a entender cómo deberíamos responder a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, especialmente en esos días tan difíciles.
Obra en nosotros te pedimos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.